Como invitado le damos la bienvenida a Marcelo Ramal, economista. Muchas gracias por venir, Marcelo. ¿Vieron el spot de Alberto? ¿Qué opinan de Marcelo? ¿Qué mirás en esto? Si hubiera tenido que hacer un spot con los hechos, con la agenda del día o de estos días, tendría que haber explicado el tarifazo en el gas que se va a empezar a aplicar ahora a partir de febrero. Y que se va a sentir con más fuerza en el invierno, ¿no? También en un momento electoral en donde haya que definir las PASO. Sí, pero el tarifazo va a estar 120, 150% ahora en febrero. Ahora, claro, acá lo interesante es lo siguiente. El tarifazo es el ADN macrista. Si el presidente graba un spot hablando de que las tarifas van a aumentar un 150%, haría acordar a cualquiera demasiado sobre los tarifazos de Macri. Y digo esto por lo siguiente. Digo una cosa, perdón, que frenó la corte a la que acusan de macrista. En aquel momento, en aquel parcialmente, momento. Sí. Ahora, fíjate lo siguiente, digo esto, porque uno dice, bueno, esta es la realidad. La realidad es el tarifazo. Sobre esa realidad, estamos viendo un fuego de artificio absolutamente monumental. Por ejemplo, este tema del juicio a la Corte. El problema del juicio a la Corte no es todavía que Juntos por el Cambio no da quórum, etc. El gobierno no consiguió el respaldo del PJ. Los gobernadores le están retaseando el apoyo. Hay solamente 11 gobernadores que estarían dispuestos a ir con él. Marcelo, ¿es solo un fuego de artificio o hay algo real en ese planteo? No, lo real es simplemente la quiebra financiera de la Argentina que está detrás de todo el problema de la coparticipación y la descomposición moral y política de bloques que se dividen entre los amigos del lago escondido y la mesa militar que hackea chats. ¿No es cierto? Eso es lo que tiene de real. Abonás a la teoría de Carrió. Está de las dos. Habla de los dos servicios de inteligencia con lo que se tiran. Una operación de servicios, ¿no es cierto?, de un lado y del otro. El que diga que no, ¿no es cierto?, intentará clarificarlo. Pero el kirchnerismo dice que es parte de la interna dentro del PRO. Bueno, esto no descarta el hecho de que ya lo tuvimos a Milán en Proyecto X y en el caso de la interna del PRO, bueno, pone de manifiesto, ¿no es cierto?, un grado de descomposición política muy grande. Pero el motivo fundamental por el cual lo del juicio a la Corte es un fuego de artificio, porque nadie saca los pies del plato del eje vertebrador de toda la política argentina real, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por eso hoy el presidente, si hubiera querido hacer un baño de realidad, tendría que haber hecho un spot con el tarifazo y decir, muchachos, por un segundo corro el humo de lado y les aviso que el gas en febrero va a aumentar un 120%. La realidad del gobierno argentino está armada sobre eso y sobre otra operación escandalosa que deja chica a todo lo que hemos escuchado estos días, las grúas de la reta, las mesas militares o lo que fuera, algo mucho más escandaloso que se construye en la Argentina con el acuerdo de toda esta gente. Me refiero al escándalo de la deuda pública. La administración Massa, desde que comenzó, emitió casi 2 billones de dólares, 1.9 millones de pesos, emitió para comprar títulos de la deuda pública y evitar un derrumbe. Ese empapelamiento general es un factor de desvalorización de la moneda, es un factor inflacionario, pero lo que hay que decir además, que esa operación ha fracasado, porque en el último intento de canje de deuda que hizo el gobierno la semana pasada, las 2/3 partes de los inversores privados se fueron de los pesos, se fueron de la deuda pública. Es decir, una operación ruinosa de desfalco del Banco Central y además fracasada. ¿Cómo se paga esa operación? Y bueno, se paga desquiciando los salarios, desquiciando las jubilaciones. Lo que se llama inflación es la operación de rescate de la deuda pública
de los dueños de las empresas privatizadas con los tarifazos a costa de los salarios, a costa de las jubilaciones. Entonces, presidente, haga un spot explicando todo esto y va a ver cómo se parece todo esto a los gobiernos, ¿no es cierto?, que ya tuvimos en la Argentina, incluyendo lamentablemente, en lo que tiene que ver con los tarifazos y el endeudamiento, al propio gobierno macrista. Lo que digo con esto es, no naturalicemos, no lo naturalicemos porque yo con esto no defiendo lo que aparece como que no es cierto o es cierto. El problema es que cuando vos lees esas cosas, te pueden estar vendiendo algo que no es, y como vos lo naturalizaste, lo comprás. Y es un problema serio en lo que significa acusar a otros, ¿no? Yo naturalizo. Vos lo das por cierto. Yo soy partidario de naturalizar porque juzgo las cosas no con la mente de un fiscal penal, porque por otra parte no lo soy, sino que hago una caracterización política y social de la ciudad, del estado de la ciudad, de los gobiernos, de su legislatura. La ciudad de Buenos Aires es el teatro, el escenario de un proceso de malversación económica contra la población, contra sus vecinos, permanente en favor del capital contratista, financiero, inmobiliario, por el lado que lo quieras mirar. Acá, en el caso de las grúas, tenés una situación que es objetiva. Durante 10 años, Dakota y STO cobraron 55.000 pesos una, 55... Exactamente. Pagaron, perdón, 55.000 pesos de canon, 55.000 pesos de cano. Yo, cuando fui legislador, presenté un amparo que logró congelar el acarreo, la multa de acarreo durante 2 años, como una manera, digamos, de impugnar, ¿no es cierto?, todo este sistema. Pero ese mismo estado de la ciudad, a través de la modificación del Código Urbano, de la creación de rentas extraordinarias permitiendo la edificación en altura a costa del espacio verde público, a costa de la vivienda social, ha permitido beneficios financieros e inmobiliarios absolutamente fabulosos. Luego, en una ciudad donde la educación y la salud se desindexan todo el tiempo, los contratos con los recolectores urbanos de residuos están prolijamente indexados. Entonces, este es el contexto, no necesito un chat. Digo esto porque los hechos penales, los dirigentes políticos los tenemos que abordar, pero los tenemos que abordar para hacer una caracterización de los procesos sociales y políticos que enfrentamos. Y esto es lo que tenemos que decir de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, pero yo creo que son cosas distintas. Quiero hacer una reflexión. Déjame terminar y los chats también. Ahora, hay que cierre Marcelo. Y quiero terminar con lo siguiente. En todo este tema de la coparticipación se omite el problema de fondo. La Constitución de 1994 y todo el régimen de reparto de impuestos fue una criatura del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, con un diseño muy claro: la descentralización del gasto social, educación, salud, todo a los distritos, todo a los municipios, y el armado de un sistema de recaudación de impuestos autónoma que liberara el presupuesto nacional para el pago de la deuda externa. Ese fue el origen, lamentablemente fue ese el origen, de la creación de la famosa ciudad autónoma. La ciudad autónoma fue una criatura de ese pacto político, que surgió naturalmente del Pacto de Olivos, con el objetivo de que la ciudad de Buenos Aires, bueno, se autonomizara, recaudara, digamos, sus propios fondos y obtuviera esos recursos de la venta de tierras públicas, la especulación inmobiliaria, la famosa ciudad, ¿no es cierto?, de Puerto Madero, que tanto reivindicó Cavallo y de la Rúa en su momento. Todos los que están ahora, estos que están con la rapiña de la plata que va a Cava o no va a Cava, son todas criaturas de ese pacto, del pacto de Menem, por supuesto del pacto de Menem, los radicales
y el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Marcelo, ¿y vos cómo ves esta lógica de la grieta desde un... Esto que estamos viendo acá, estos acercamientos, Schiaretti, Urtubey, etcétera, yo creo que hay que verlos en el cuadro más amplio de una suerte de desintegración política. O sea, lo contrario de la integración o del agrupamiento. Schiaretti y Urtubey hablan conscientes de las monumentales internas que se están planteando dentro de Juntos por el Cambio, de la incertidumbre completa de candidaturas en el bloque oficial. Entonces, marca una tendencia a una suerte de atomización política. Creo que esto es lo que hay que observar con atención, que puede ser, no digo que lo sea, pero puede ser un resultado de la enorme crisis económica, social, financiera que cruza al Estado argentino, ¿no es cierto?, en todas sus manifestaciones. ¿Vos, Marcelo, ves que puede haber un escenario tipo 2003? ¿Un escenario disperso, despolarizado? De dispersión, como inclusive hemos visto en elecciones latinoamericanas recientemente. Sí, Perú, Ahora, uno se pregunta lo siguiente, ¿qué significa esto? ¿Y qué tiene que ver con el tema de la grieta? Porque, a ver, la grieta, como decíamos antes, suena estentoria, golpes, la corte, etcétera, etcétera. Pero con el tarifazo están todos de acuerdo. El acuerdo con el FMI lo votaron todos en el Congreso. Es decir, que los ejes... No, Máximo, ¿Cómo? Máximo ahí rompió. Sí, al estilo tribunero del kirchnerismo. De mirarla desde afuera, ¿no es cierto?, esperar, ¿no es cierto?, lo que ocurre, pero ahora están de pie juntillas él y la madre con Sergio Massa. Escuchamos lo que decía Sergio Massa el fin de semana y lo sumamos al debate. Diciembre, de acuerdo a la proyección de la Secretaría de Programación Económica, estaría también con el 4 adelante. El objetivo es poner el 3 adelante en abril. Bueno, que serían más o menos 2 meses y medio. Tendrías enero, febrero y mitad de marzo. Claro. Y el objetivo tiene que estar, sobre todo porque marzo estacionalmente es un mes complejo, el que tenemos que empezar a trabajar ya. Bueno, después me voy a referir a eso, pero lo que quiero decir, y uno dice lo siguiente, bueno, si en esos ejes vertebradores están de acuerdo, ¿por qué la grieta? La grieta que tiene que ver con la percepción y el desconcierto de todos ellos, de los dos lados de la grieta, respecto de que todo esto va a un derrumbe. A ver, volvamos por un momento en el tema de la deuda pública. Se está discutiendo si este esquema precario que armó Massa va a aguantar o no va a aguantar hasta el mes de noviembre, cuando es muy claro que en cada vencimiento todos los inversores privados se van. Hoy la deuda pública en pesos se sostiene por los propios organismos del sector público, Banco Nación, naturalmente el Banco Central, que compran títulos de deuda. Ahora, si no estalla la bomba, estalla en el gobierno siguiente. Nadie quiere quedarse con títulos para después de octubre del 2023. Entonces, la conciencia de que estamos, digamos, ante un escenario explosivo es muy clara, y eso es lo que multiplica las disidencias de un lado y del otro, y crea este escenario, ¿no es cierto?, muy claro de disgregación política, que luego puede dar naturalmente lugar a otros bloques, pero que hoy, ¿no es cierto?, emerge de este modo. Es importante para el mundo del trabajo, es importante tenerlo en cuenta, porque, bueno, choques, grietas, esto y el otro, pero los trabajadores la están pasando muy mal. Con una inflación. Los que están en blanco la están pasando mal, imagínate los que están en negro, que también son un 40%. Los que están en blanco y tienen una paritaria que de golpe se ajusta en 60 días un 4%, cuando llegan al ajuste del 4% ya se comieron 2 meses de 5% de inflación. O sea, perdieron el 10% del sueldo. Y ni que hablar, ¿no es cierto?, con la situación de los jubilados. Entonces se está consumando un ajuste monumental
que pretende de alguna manera, ¿no es cierto?, ser envuelto en este tipo de riñas políticas que en lo que tienen de real, lo que reflejan es el desconcierto de los bloques políticos, ¿no es cierto?, que han llevado al país en Federico recién decía un escenario explosivo. Según el informe del Banco Nación, del Banco Mundial, dice que es el país que más años convivió con una inflación superior al 20%. Es decir, que estamos hablando de un problema estructural. Es difícil la comparación con Brasil, con los países europeos, ¿no?, que están preocupados por una inflación del 10%. No, es un problema. La política oficial es inflacionaria. Y el FMI lo sabe muy bien. ¿En qué consiste esto? Bueno, naturalmente, en la medida que los ingresos fiscales cabalgan junto con la inflación, con el IVA, con todos los impuestos asociados a los precios, y los gastos del Estado, educación, salud, jubilaciones, corren por detrás de la inflación, el gran ajuste fondo monetarista se está haciendo a través de la inflación. No es un accidente. Quiero ver en qué consiste estos anuncios, no solo sobre la inflación, sino sobre metodologías de medición de la inflación. No sea que vayamos a la inflación autopercibida. Ah, bueno. Algo para los trabajadores tenemos que estar muy atentos. La inflación. Bueno, a la espera de yo lo diría lo de invariablemente o consistentemente, yo lo corregiría un poco, porque, y ya que hablamos de la Corte también, la vara no fue igual para unos y para otros. Los regímenes jubilatorios se modificaron para jorobar a los jubilados a la medida de lo que pasaba. Por ejemplo, si subía la inflación, eliminando la inflación del ajuste. Ahora, la deuda pública hoy se ajusta en pesos y en dólares, ¿no es cierto?, de acuerdo al criterio que quieran los acreedores. Cuando hubo que llevar adelante el corralito, confiscar depósitos, convalidar la especificación asimétrica, la vara tampoco fue igual para los ahorristas o para los grandes capitalistas. No las cumplen o las cambian. Entonces la inflación ha sido, digamos, el escenario de una enorme confiscación social de los trabajadores en favor de los capitalistas. ¿Cómo viene el año electoral de cada uno? ¿Competimos, Marcelo? Sí, por supuesto. La forma la vamos a discutir oportunamente en Política Obrera, la corriente que junto con Jorge Altamira estamos desenvolviendo nacionalmente. Ahora en pocas semanas, cuando se reanude la feria judicial, ya vamos a dar el paso definitivo como partido nacional, y a partir de ahí poder presentar candidaturas nacionales en el conjunto del país. Y bueno, discutiremos el modo, pero vamos a estar en esta lucha. Ya te invitaremos entonces. Recibí el resumen diario de politicaobrera.com en tu celular. Es fácil y es gratis. Agenda +54 911 73 60 08 17 y mandanos un WhatsApp. Listo. Ahora vas a recibir diariamente nuestro resumen con la situación nacional e internacional y las luchas del movimiento obrero desde una perspectiva socialista. politicaobrera.com